¿Cómo están chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a realizar el día de hoy, como ya les había dicho, nosotros ya hemos terminado con los materiales educativos. Solamente nos queda pues revisar sus avances, ¿no? Los avances que hayan realizado acerca del rotafolio, para que ustedes puedan exponer ya a partir de la otra semana. ¿Alguien tiene su rotafolio o un bosquejo del rotafolio para poder corregírselos? Voy a tomar asistencia, ¿ya? Vanegas, Bustos, Bustos presente, mis. Buenos días. Cabrera, Presente, profesora. Chanta, Buenos días, profesora presente. de la Cruz, Escateredia, Flores, Presente, profesor Escate, disculpe. ya, muy bien. Flores, Presente, Miss Flores. muy bien. Freire, Presente, profesora. ujú, muy bien. Guaguasonjo, Buen día, Miss presente. bien. Quispe, Huaranca, Rivera Silvestre, Vigo, Presente, Miss. muy bien. Villanueva, Yalta, Presente, Miss. Y alta. ujú, Paredes, muy bien. Entonces voy a Mis aprovechar, paredes no me llamó. sí, hija, sí te estoy llamando. Ya, a ver, muy bien. Entonces, ya que ninguno tiene su avance, vamos a aprovechar para poder avanzar lo que es el tema de sistema circulatorio, que es bastante amplio. A ver si lo puedo terminar. Recuerden que mañana va a ser evaluado el tema de sistema endocrino, lo que hemos terminado la semana pasada. ¿Ya? Muy bien, a ver, voy a compartir. Listo. A ver, nosotros hemos trabajado en lo que es epidemiología, la parte de lo que es hipertensión arterial, que es una de las primeras enfermedades cardiovasculares que mayormente afecta a todas las personas en determinada edad o de repente a una edad temprana, pero es debido a los estilos de vida no saludables, ¿no?
Ya nosotros vimos qué cosa era presión arterial, cuáles eran los tipos de presión. Habíamos visto también cómo era el funcionamiento de la presión cuando las arterias se contraen, ¿no? Por eso es que aumenta la presión arterial. ¿Cuáles eran los factores de riesgo para que se presente esta enfermedad que lamentablemente pues viene a ser crónica y que en su inicio no manifiesta síntomas, o sea, no hay unos síntomas claros y por eso la persona se confía y lamentablemente pues empieza o sigue avanzando la enfermedad hasta que tiene algún tipo de problema. Va de repente por otro motivo al médico y le diagnostican hipertensión, ¿no? La hipertensión, recuerden que no se diagnostica de la noche a la mañana, tiene que ser un diagnóstico en el cual se tiene que tomar una prueba durante toda la semana, ¿no? ¿Qué características debe tener? Debemos tomar la presión arterial a la misma hora, debemos evitar lo que son los alimentos y bebidas calientes o muy frías, el ejercicio físico, por lo menos durante 15 minutos antes de tomar la presión. Por eso, la hora más adecuada para poder tomar la presión viene a ser a media mañana, pero tiene que ser a la misma hora todos los días. De esa manera nosotros podemos saber cuál es la presión de esa persona, ¿no? Y es importante de que cada uno de ustedes sepa cuál es su presión, porque a veces muchos se confían diciendo, no, yo soy una persona joven, no creo que tenga la presión alta, pero sí, inclusive desde niños se presenta ahora lo que es la hipertensión. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Porque esto se puede complicar. Y una vez diagnosticados, lo único que queda, pues, es saber controlarlo. Nada más. Ya nosotros hemos visto cuáles son los valores de la presión arterial, ¿no? Cuándo es lo, lo ideal y cuándo se convierte en hipertensión. ¿Cuándo se convierte en hipertensión? Cuando supera los 140 en lo que es la presión sistólica y en lo que es la presión diastólica los 90. O sea, si tiene a partir de 140 sobre 90, significa que esa persona pues tiene presión alta. ¿Ya? Muy bien. Ya nosotros vimos también las consecuencias, cuáles vienen a ser pues las recomendaciones que se le puede dar al paciente cuando ya tiene la presión alta y pasamos después a lo que es la insuficiencia cardíaca también, que viene a ser un problema directamente con el corazón en donde no puede bombear la suficiente cantidad de sangre hacia todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Muchas células del cuerpo van a estar desoxigenadas. Por lo tanto, la persona no va a tener fuerzas, va a sentirse fatigado, cansado, porque no hay una buena oxigenación. Es que no puede impulsar, no puede bombear la sangre adecuadamente en la insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca también habíamos visto que se producía pues por diferentes problemas que podían variar desde problemas del mismo corazón, ¿no? O también podía ser por enfermedades, por otras enfermedades como lo que es la anemia, lo que es la hipertensión, lo que viene a ser las infecciones, ¿no? Y nosotros también habíamos escuchado cuál era el latido normal, cómo era.
Listo. ¿Cómo era el latido normal, no? En una persona. Nosotros, por ejemplo, latido normal viene a ser este. ¿Ya? Ese es el latido normal. Si ustedes se dan cuenta, el latido es rítmico, o sea, sigue un ritmo. Pum, 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 pum. En cambio, cuando existe un problema de arritmia, sucede esto, ¿no? Como dice ahí, no tiene ritmo, ¿no? No es seguido, no es continuo, sino que hay, como se dice, un latido extra. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque no, si eso significa que no se ha contraído o que no está latiendo bien el corazón adecuadamente, ¿no? Entonces, si es que nosotros en algún momento presentamos ese tipo de inconvenientes, automáticamente hay que acudir al centro de salud, hay que acudir a lo que es pues un establecimiento de salud para poder descartar. Si bien es cierto, todos los problemas o ese tipo de latidos no siempre se puede dar por un problema cardíaco. Puede ser también por otros motivos, ¿no? Como por ejemplo el estrés, pero no le podemos adjudicar todo al estrés. Entonces, preferible que un médico descarte un problema cardíaco, ¿ya? Porque existen pues muchas pruebas que se pueden dar, ¿no? Ya nosotros vimos las pruebas que se pueden realizar. El EKG, que es básico, básico, pero el problema es que cuando tú te realizas un electrocardiograma, es solamente en el instante, solamente dura segundos nada más la prueba, ¿ya? Y muchas veces en este electrocardiograma no se pueden identificar o no queda registrado en el papel lo que vienen a ser estos latidos anormales, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, porque se imprime. Los que sí se han hecho un electrocardiograma saben, ¿no? Acerca de este papel milimetrado, así se llama. Otra prueba era el ecocardiograma, que como ustedes pueden ver ahí en la segunda imagen. En este caso, pues permite ver cómo es el funcionamiento del corazón en vivo. Es una ecografía, nada más. Es una ecografía al corazón, pero su nombre adecuado es ecocardiograma, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos visualizar, ¿qué posición debe adoptar el paciente para que se pueda ver así el corazón? El paciente va a estar echado en la camilla del lado izquierdo, ¿ya? En el lado izquierdo, porque en el lado izquierdo, pues obviamente es donde está el corazón, ¿no? Y estando de costado se va a poder visualizar mejor. Y aquí vamos a ver pues cómo es que se contrae las paredes del corazón, cómo se cierran las válvulas, si se cierra correctamente o hay algún tipo de problema, ¿no? Todo eso se visualiza en el ecocardiograma. La prueba de esfuerzo que también ya hemos visto es como una caminadora simple, solamente que está conectada a los electrodos para poder ver cómo es el funcionamiento del corazón durante el ejercicio, mientras la persona camina, mientras la persona trota, corre, ¿no? Y también
la radiografía de tórax. Cuando una persona sufre de insuficiencia cardíaca, el gran problema que tiene es que el corazón crece, no queda del mismo tamaño. Se supone que ya nosotros hemos visto cuál es el tamaño del corazón, ¿no? Y este tamaño que se muestra aquí no es el adecuado. A lo mucho debería ser de este tamaño, el corazón, ¿no? Así, nada más, ¿no? Pero miren todo lo que nosotros vemos alrededor. Todo está pues demasiado. Se ha acrecentado, ¿no? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué pasa cuando el corazón crece demasiado? No puede bombear adecuadamente la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Ese es el inconveniente. Y por último tenemos el Holter, así se llama. La prueba de Holter viene a ser donde se coloca, igual como en el EKG y como en la prueba de esfuerzo, unos electrodos, ¿no? Y esto va a permitir grabar los latidos cardíacos por 24 horas o por 48 horas también, ¿no? Depende, eso depende del médico, cuánto tiempo pues va a evaluar, ¿no? Y eso después lo va a escuchar el médico para poder determinar si tiene algún tipo de alteración. Entonces, siempre se mandan esas pruebas, ¿no? Para poder descartar. Listo, ahora sí, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Nosotros vamos a ver lo que se refiere a las enfermedades del sistema cardiovascular, como ya habíamos visto, pero ahora vamos a hablar de una enfermedad que también ataca directamente al corazón, que es la famosa IMA. ¿Qué es la IMA? Es el infarto de miocardio agudo. ¿Qué cosa viene a ser un infarto? Recuerdan que en el video vimos que el corazón también es irrigado, o sea, también tiene vasos sanguíneos que llegan al músculo. El músculo que se llamaba miocardio, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que considerar que si algún vaso sanguíneo que llega al miocardio está obstruido, no deja pasar la sangre, se ha formado un coágulo, entonces va a producir un infarto, ¿no? Un infarto de miocardio agudo, como vuelvo a repetir. Vamos a ver un video, ¿ya? Sentir un dolor en el pecho muy intenso, opresivo y con sudoración, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Si este dolor dura más de 10 minutos y es en la zona entre la mandíbula y el ombligo, puede significar un infarto al miocardio. El 40% de las personas muere en las primeras horas después de un infarto por no recibir atención médica inmediata. Un electrocardiograma puede ser vital. Este examen es la mejor alternativa para confirmar o descartar un ataque. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria formando la placa de ateroma. Esta placa se acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre. Estamos frente a un infarto. El tratamiento más efectivo es la realización de una angioplastía primaria con un implante de stents. Este desobstruye la arteria y el flujo sanguíneo vuelve a ser funcional. Una vez recuperado el compromiso, debe estar con el estilo de vida, consultar regularmente al médico y seguir un tratamiento. Una alimentación saludable, rica en fibras, sin grasas
y ejercicios regulares pueden hacer el gran giro hacia corazón sano. Listo, lo que están observando ustedes en la pantalla, esa es la famosa placa de ateroma. Se forma porque hay un exceso de colesterol o de triglicéridos. Se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos, especialmente de las arterias, ¿no? Entonces llega un momento en que se puede romper ese ateroma debido a la presión de sangre. Esa porción de lípidos está obstruyendo. Si ustedes se dan cuenta, obstruye, ¿no? Y en algunos casos puede ser tan fuerte la presión de la sangre que se rompe esa placa. Y lo que queda libre va viajando a través de la sangre hasta llegar a un vaso sanguíneo pequeño y obstruye. Y uno de estos vasos sanguíneos pues puede ser el corazón, ¿ya? Listo. ¿Qué cosa viene a ser un infarto agudo de miocardio? Es cuando una parte del corazón no recibe el suficiente oxígeno para poder funcionar, ¿no? Se bloquea uno de los vasos sanguíneos, aquí, supongamos, uno de los vasos sanguíneos que está en el corazón se bloquea. No se nota por... Ya. Uno de estos vasos sanguíneos se bloquea, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Todo lo que se encuentra alrededor de esta obstrucción empieza a morirse, empieza a necrosarse. O sea, que por falta de oxígeno se sigue necrosando. Miren, y sigo avanzando, todo alrededor, ¿no? Se va volviendo oscuro y esto va a quedar como una cicatriz. Si la persona logra sobrevivir, va a quedar como una cicatriz. Ya no se recupera este tejido perdido, ¿ya? A ver, entonces, si la persona sigue teniendo este problema, sigue obstruido el vaso sanguíneo, sigue avanzando. Es que nadie lo detiene, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí nosotros entramos en acción. Supongamos que ya se produjo la obstrucción, entonces va a empezar la necrosis. Va a empezar la necrosis y viene una persona y empieza a darle masajes cardíacos, o sea, el RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Qué va a pasar? Va a ayudar a fluir la sangre y de esa manera va a evitar que se siga necrosando o muriendo el tejido del corazón, ¿ya? Entonces es importante saber RCP. Miss, una pregunta. Dime. Sí, te escucho. Miss, en el caso cuando una persona tiene un problema respiratorio, en caso de que no pueda respirar, no pueda hacer pasar el oxígeno, las personas que mueren, en el caso del asma, cuando tienen que mueren, ¿es por un paro cardiovascular o es o cómo se le puede llamar? No, aquí es un paro respiratorio, solamente respiratorio. Y una vez que cesa de funcionar el pulmón, entonces recién pues empieza lo que es la desoxigenación del corazón y obviamente ya el cerebro también deja de funcionar. Es en cadena, ¿no? Pero quien inició primero, por ejemplo, por asfixia, que una persona se esté asfixiando, hay un paro respiratorio.
En este caso viene a ser por la obstrucción y hay un paro cardíaco, ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque se encuentran en sistemas diferentes. ¿Que se asocian y se relacionan? Sí, eso sí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Miss, cuando sientes las punzadas, eh, por ejemplo, yo hace un tiempo empecé a sentir unas punzadas, pero es porque estaba yo bien, estaba bien subido de peso y empecé a sentir unas punzadas que en la tercera punzada ya me había tumbado al suelo ya porque es algo que choca y te agarras el pecho y te debilita, te va debilitando y eso, Miss, ¿a qué se debe? Después de que he empezado a hacer bastante ejercicio hasta ahora, ya no lo siento esas punzadas. Ya, pero tú, a ver, en este caso, a veces algunas personas pueden sentir esas punzadas porque recuerden que nuestro cuerpo está rodeado de músculos, ¿no? Y a veces esos músculos pueden, al hacer algún movimiento brusco o un mal movimiento o por el mismo roce también de los órganos interiores, puede producirse esas punzadas que pensamos que son del corazón. Si esas punzadas o ese dolor que uno siente no te deja respirar, o sea, es como, ¿cómo les podría decir? Como si tuvieran un peso en el pecho, como si fuera como decir, tener una casa encima de tu pecho, o sea, que no te deje respirar para nada. O de repente se te adormece las manos, el brazo, ¿no? Entonces, eso sí podríamos decir que es un problema cardíaco. Pero si este dolor, esta punzada, se ha producido y tú te mueves y duele más, y tú respiras y aumenta. Ojo, el dolor de un infarto o un preinfarto no aumenta con la respiración. ¿Por qué? Porque no te deja respirar, no te deja expandir los pulmones. Es diferente. Entonces, eso puede ser a veces por el mismo músculo, los músculos pectorales, a veces puede ser por el mismo roce de lo que es el corazón con otros órganos también, ¿no? Lo que sí puede ser, como tú dices, cuando te subiste de peso, todos los órganos se van rodeando de una capa más gruesa de tejido adiposo. Entonces, eso también puede producir ciertos problemas, ¿no? Ahora, como has empezado a hacer ejercicio, ya no sientes eso porque estás tratando de disminuir eh, todo lo que es la acumulación de tejido adiposo, ¿no? Pero puede ser otras cosas, no necesariamente problemas cardíacos, ¿no? Si en ese momento tú viste que tus uñas se pusieron azules, o sea, moradas, cianóticas, entonces sí, problema cardíaco, ¿no? Pero si no, si siguen son rosados, entonces, o te aumentó la frecuencia cardíaca, empezó pum, 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 rapidito, te dio taquicardia, ¿no? Entonces hay que saber identificar los síntomas y los signos también de problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque a veces podemos confundirlos también, ¿no? Podemos confundirlos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en realidad podemos asociarlo cuando tenemos un dolor en el pecho de frente, ¿no? Eso es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Ah, estoy teniendo un infarto o tengo un problema en el corazón, ¿no? Pero no siempre es así.
Listo. Muy bien, continuamos. También es la brusca disminución del riego sanguíneo en una parte del corazón producido por la obstrucción de una arteria. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Se obstruye, se forma un ateroma, o sea, una placa de grasa dentro de la circulación que va bloqueando. O sea, esto se va acumulando a lo largo del tiempo, no es que de un momento a otro, o a menos de que este émbolo, este, esta acumulación de grasa haya venido de otro sitio, se haya desprendido de otro lugar y justo ha llegado al corazón, puede suceder, ¿no? Pero una vez que obstruye la circulación, entonces ya no puede oxigenar los tejidos, el músculo cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir una necrosis y ahí es donde empieza el infarto, ¿no? Y empieza con dolor, dolor intenso. Listo. Entonces, eso es lo que pasa cuando una persona tiene un infarto. Contra más tiempo pase, significa que esta necrosis va a aumentar, va a crecer y más y más y más. Por eso se dice, apenas la persona tiene un infarto, entonces se tiene que actuar inmediatamente. A más tiempo, más tejido muerto. A menos tiempo, menos tejido muerto. ¿Y cuál es la diferencia? Si hay menos tejido muerto, la recuperación de la persona va a ser más rápida, va a poder recuperarse, ¿no? Y muchas veces no tiene secuelas. En el caso de que haya o que pase más tiempo, entonces lo que va a suceder es que va a abarcar más espacio de daño en el corazón, ¿no? Y lamentablemente puede tener consecuencias. La persona se puede quedar inclusive en estado vegetativo, ¿no? Debido a un infarto. Entonces, debemos cuidarnos, ¿ya? Inmediatamente hay que actuar, ¿no? Inmediatamente haciendo RCP, ¿ya? Muy bien. Listo, una vez que recobre la conciencia, pero para esto pues nosotros tenemos que haber llamado a emergencia, a los bomberos, para que nos ayuden a trasladar al paciente, ¿no? Porque eso puede dar en cualquier lugar, puede dar en la calle, puede dar en el trabajo, en un lugar público, ¿no? Entonces debemos estar pues preparados siempre para este tipo de emergencias. Ubicación de los infartos agudos de miocardio. La zona del músculo afectada depende de la arteria obstruida, ¿no? Tenemos las más conocidas que vienen a ser las arterias coronarias, así se llaman, las arterias coronarias, ¿no? Y si es más rápido, existen más probabilidades de que la persona pueda recuperarse. Si se demora más tiempo, entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener más consecuencias, va a tener muchas complicaciones, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar preparados. Inclusive puede llegar a lo que es la muerte. Por eso dice ahí, todo depende del tiempo de isquemia, o sea, el tiempo en el cual se está desplazando la materia o lo que es la parte del cuerpo necrosada, ¿no? Factores de riesgo. ¿Qué puede condicionar a que una persona tenga infarto de miocardio? Uno de ellos viene a ser el sedentarismo, ¿no? La falta de actividad física.
El hecho de que una persona no haga ejercicio ayuda a que se acumule el tejido adiposo. Después también podemos tener enfermedades crónicas que pueden dar pie a lo que es un infarto. Si la persona ya está diagnosticada con hipertensión, pero aún así no se cuida, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ir dañando sus arterias y su corazón, ¿no? También. Entonces la persona tiene que cumplir con su tratamiento. Otro factor de riesgo viene a ser el estrés, la sobrecarga laboral, familiar, social. Entonces esto va a generar que se produzca más cantidad. Hay una hormona, ¿se acuerdan? Lo que es el cortisol. ¿Y el cortisol qué es lo que va a hacer? El cortisol va a movilizar las placas de las arterias y lamentablemente pues puede fallecer, ¿no? Otro factor de riesgo viene a ser la obesidad. Eso ya está por demás explicarlo, ¿no? Porque hay acumulación de tejido adiposo alrededor de los órganos. Después también tenemos los vicios malos, como por ejemplo fumar, lo que es el uso del cigarrillo, es muy dañino, ¿no? Después también tenemos lo que es las bebidas alcohólicas. De repente la persona puede consumir una vez como un gusto nada más, una vez por semana, o de repente cada intercalado, ¿no? Una semana sí, una semana no, así puede ser. Y lo mismo se aplica también para la alimentación. Si está acostumbrado a consumir comida chatarra, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ahí tiene ese problema, ¿no? Aumenta de peso, no metaboliza adecuadamente. El hecho de tomar gaseosas también. Hay muchas personas que toman la gaseosa como desayuno. Eso es dañino, eso no se debería recibir en las primeras horas de la mañana, ¿no? Eso condiciona a muchas enfermedades crónicas. Después tenemos lo que es la diabetes. La diabetes también puede condicionar o es un factor de riesgo para tener un infarto. Pero todos estos factores van a aparecer cuando la persona no se cuida, cuando no se cuida. Ojo, si la persona se cuida, si la persona mantiene su salud, sus buenos hábitos, entonces no van a aparecer estos factores de riesgo y por lo tanto no se va a presentar la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es el cuadro clínico de lo que es del infarto? Lo más característico, así como ustedes vieron en el video, es el dolor torácico, ¿no? Que puede ser durante el reposo o cuando la persona hace ejercicio. Y esto va a producir una isquemia cuando ya pasan los 20 minutos, ¿no? De empezado el dolor. El dolor es típico, el dolor típico que puede presentar la persona es el dolor retroesternal opresivo. A ver, explico un poco esto. Listo, por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo se manifiesta el dolor. El dolor empieza aquí en el corazón, ¿no? Después este dolor se va a irradiar sin dejar de doler aquí en la zona del corazón. Puede extenderse hacia el cuello
y hacia el maxilar inferior, o sea, lo que nosotros conocemos como mandíbula, ¿no? Entonces la persona va a sentir no solamente esa presión en el pecho, sino también en el lado izquierdo. Y se puede irradiar hacia el antebrazo hacia el brazo y antebrazo de la persona que está afectada, ¿no? Entonces, atención rápida, sí, atención rápida, necesariamente. Y vamos a ver en otra contraparte el embarazo, perdón, el infarto, el embarazo. El infarto en las mujeres se da de esta manera, ¿no? De forma atípica. Típico, mayormente le dan los varones, así de esta forma. En el lado izquierdo, en el lado del corazón, se adormece el brazo izquierdo, se siente en la mandíbula inferior, también izquierda, pero en el caso de las mujeres, el dolor es diferente, es atípico, no es común, no es normal. ¿Cómo se manifiesta? Primero empieza en el epigastro, ¿no? O sea, en la boca del estómago, pero dolor, no ardor, no confundir. Dolor. Va a sentir un dolor aquí en la boca del estómago, ¿no? Está cerca del corazón, sí, pero si una persona siente un dolor a nivel de la boca del estómago, ¿qué va a pensar? ¿Qué es lo primero que pensaría? Gastritis, Miss. Gastritis, claro. Otra cosa es que ese dolor se va a irradiar hacia la espalda, hacia la parte superior, perdón, inferior de la mandíbula, hacia los hombros, así como se ve, se puede manifestar inclusive hasta en el lado izquierdo, en el lado derecho, ¿no? Que es el lado contrario donde se encuentra el corazón. Entonces, esta es una forma atípica, sí, es atípica. Y aún así, personas, mujeres que están con ese dolor pensando que es algo muscular, que de repente es algo fácil, entonces resulta siendo un infarto, ¿no? Entonces lo ven como algo común, como algo cotidiano. Tengo dolor de estómago, algo me ha caído mal, y después cuando se van a descansar, mueren durmiendo, ¿no? El cuadro clínico, ¿cómo se manifiesta lo que es el infarto agudo de miocardio? Va a tener disnea, o sea, dificultad respiratoria. Ojo, no es lo mismo hiperventilar, por ejemplo. Eso no es dificultad respiratoria, ese es miedo, eso es una respiración superficial. ¿Cómo se manifiesta el miedo en la persona? Se tiene que respirar por la boca, ¿ya? Se tiene que respirar por la boca. Después tenemos lo que es la fatiga. La persona se va a sentir cansada, fatigada, sin fuerza, ¿no? Después va a tener lo que es la lipotimia, o sea, se va a desmayar. Su cuerpo no va a soportar esta situación debido a que no hay una buena oxigenación, no está respirando bien. Entonces, como se dice, mejor corto la situación. Entonces la persona se desmaya, ¿no? Síncope, puede perder la conciencia. Diaforesis, tiene sudoración fría, aparte del dolor empieza a sudar, pero frío, está helado, va a estar pálido, va a tener taquicardia, o sea, el corazón se acelera, ¿no? Rápido, rápido, ¿no? Y eso no es normal. Va a inclusive tener sensación nauseosa, pero eso es por el mismo reflejo que está cerca del corazón, ¿no? Entonces tenemos que aprender a identificar este tipo de situaciones por si acaso se producen, entonces atenderlos automáticamente, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
Miss, si eso pasa, digamos, en la casa, ¿y cómo tendría que reaccionar si una enfermera, digamos, nosotros que ya estamos entrando en lo que es ámbito de profesional, que ya vamos a trabajar, en cómo reaccionar nosotros? ¿Cómo tenemos que atender más bien al paciente que está pasando en ese momento? Ya. A ver, contestando la pregunta de su compañera, ¿qué pasaría, no? Si ocurre, tu pregunta era si ocurre en casa. Sí, en casa Ya. o fuera de lo que es el hospital. Ya, en ese caso, por ejemplo, la persona va a empezar a sentir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una forma de ganar tiempo es toser, tratar de tomar el aire lo más que pueda y toser, toser, toser fuerte. ¿Por qué? Al toser, los pulmones van a masajear por dentro al corazón, ¿no? Es una forma cuando una persona está solo o cuando está en casa. Si ha perdido la conciencia, entonces la persona que está acompañando tiene que saber por lo menos las reglas básicas de lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Si no, no va a poder ayudarlo, porque hay que saber cuánto hay que presionar, cuánto, qué profundidad, con qué fuerza vamos a aplicar esa presión, dónde debemos ubicar nuestras manos, de qué manera, cómo nosotros nos vamos a ubicar también, ¿no? Entonces, esa es una forma. Pero una forma, como les digo, para ir ganando tiempo es toser, toser, toser. Al toser, ¿qué vas a hacer? Como el corazón, vuelvo a repetir, está entre los dos pulmones, entonces va a masajearlo, masajearlo y nos va a permitir pedir ayuda, por lo menos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, Miss, sí, dime. en diaforesis no entendí, no escuché muy bien qué era. Ah, diaforesis viene a ser sudoración fría. Empieza a transpirar, a sudar frío. Gracias, Miss. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Cómo se diagnostica el infarto agudo de miocardio? El diagnóstico viene a ser por medio de un EKG. Aquí miren, ustedes van a ver en esa imagen cómo es que se le toma, ¿no? En realidad se le hace una evaluación recostado completamente, no se le hace semisentado, si no, no sale. Miren, fíjense cómo se van a colocar los electrodos, ¿no? El corazón está a este lado. Y desmintiendo ese mito que solamente está hacia el lado izquierdo, no. Vamos a ver que también parte se encuentra detrás del esternón, también eh, se encuentra el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le colocamos estos electrodos. A ver, fíjense cuántos son. 5. 6. Sí, Sí, son sí. 6, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro Uno, de la axila. ajá, uno que está medio escondido, pero no es específicamente en la axila, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en algún momento de repente en técnicas básicas les van a, le van a preguntar o les van a tener que ver, ¿no? Estos electrodos. ¿Dónde se coloca? El único que va en el lado derecho viene a ser el electrodo número 1, el V1.
Ese nada más. El resto, si se dan cuenta, todos van rodeando el corazón, ¿no? Y por medio de este aparato, que viene a ser el de aquí, donde se coloca un rollo de papel, vamos a prender la máquina y automáticamente va a empezar a imprimir el ritmo cardíaco, ¿no? Y es así en forma de ondas que los cardiólogos van a poder interpretar, van a poder visualizar si es que la persona tiene alguna alteración, ¿no? Se supone que esto viene a ser normal. Nosotros conocemos a este electrocardiograma. Esta onda es la onda P, esta elevación, la onda P. Esto que parece un pico viene a ser el complejo QRS. Acá tenemos la onda la onda, a ver, PQRS, T, la onda T, ¿no? La onda T. Muy bien. Entonces empieza la onda P, el complejo QRS y el complejo T. ¿Ya? Miss, ¿lo puedes repetir otra vez? Allá. Este de aquí, lo del electrocardiograma. Sí, Miss. Ya, muy bien. Este es un papel milimetrado. ¿Qué significa milimetrado? Fíjense, el cardiólogo inclusive va a ver cuántas veces por minuto late su corazón solamente con este papel, ¿no? Esto viene a ser una representación de las ondas eléctricas del corazón. Esta elevación de aquí es la onda P, P de papá, ¿no? Este pico, esto que es puntiagudo, sí es la onda, perdón, el complejo QRS. Después tenemos lo que es esta elevación viene a ser el, ya, es la onda T. Muy bien. Y todo eso queda registrado, queda grabado, queda impreso, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene que hacer ver por el cardiólogo, primero tiene que tomarse un electrocardiograma y después recién va a su consulta, porque el médico le va a pedir control, cómo sabe si es que tu corazón está funcionando bien. Pero en este caso, como estamos hablando de lo que es un infarto, automáticamente se tiene que colocar. Fíjense cómo se colocan los electrodos. Solamente quiero que se fijen, ¿no? El único, vuelvo a repetir, viene a ser el electrodo número 1. Ahora vamos a poner números para que ustedes puedan identificarlo. Son 6 electrodos pericordiales. Pericordis. ¿Por qué les especifico esto? Porque existen otros otros electrodos que se colocan aquí en las muñecas en forma de pinza, ¿ya? Listo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el electrodo 1, aquí tenemos automáticamente al frente el electrodo 2, después tenemos el electrodo 3, 4, 5, ay, no puedo escribir bien, y el 6, ¿no? Esos vienen a ser los electrodos, son 6 que van alrededor del corazón. Muy bien. Profe, Sí, dime. ¿y esos siempre están con números o nombres para darse cuenta? Ah, sí, tiene, pero ¿cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar de la siguiente manera, porque ustedes lo colocan, ¿no? Pero no se preocupen que eso lo van a ver después cuando lleguen a técnicas básicas de enfermería, cómo tomar electrocardiograma. Aquí, por ejemplo, van a ver, son como una especie de chuponcitos, y aquí van a ver, dice P1. B2, B3, B4, B5, B6, así, etcétera, ¿no? Entonces,
tenemos que saber dónde ubicarlos. Tenemos que ver, no pueden estar estos cables enredados tampoco. A veces yo he visto en los hospitales que cuando toman el electrocardiograma, después lo enredan todo, lo dejan guardado. No, esto se tiene que, así tal como está, desenredar, tiene que ir uno por uno, ¿no? Tenemos que ser pacientes, pero para eso, pues antes, previamente, o mejor dicho, cuando ya lo terminemos de usar, pues tenemos que dejarlo en orden para que la persona que viene después, que se va a tomar este EKG o electrocardiograma, va a poder utilizarlo con normalidad. Listo, ahí está. Y así se ve, así va imprimiendo. No sé si logran ver aquí. Este es el famoso papel milimetrado. Esta es la forma de diagnosticar la más común, un infarto de miocardio agudo. Miren, ¿ah? Esta es la onda P, complejo Q, R, S, la onda T, ¿no? Y así va. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y eso automáticamente ya salen todo lo que es el impulso eléctrico, ¿ya? Otra forma, ya saben, el ecocardiograma, ¿no? Es una ecografía, lo único nada más que la zona donde vamos a colocar es en el lado del corazón, ¿no? Un ecocardiograma. Otra forma de diagnosticar viene a ser también la famosa ya, ahora sí me escuchan, que parece que se me hubiera ido el internet un ratito. ¿Me escuchan bien? ¿O se escucha entrecortado? Yo le escuché entrecortado. Ya ve, sí, mi internet también está fallando, ¿no? Listo. Otra forma de diagnosticar viene a ser a través de los exámenes de sangre. ¿Por qué? Porque en los exámenes de sangre también sale una sustancia. Cuando una persona está teniendo un infarto, el corazón mismo elimina una sustancia que es como darle una señal, ¿no? Al cuerpo. Es como un tóxico. Empieza a producir. Y esto sale en los exámenes de sangre, ¿no? Entonces se pide exámenes de sangre para poder detectar este tipo de problema. Que sí sale, ¿no? También tenemos lo que es la angioplastía. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿O sigue todavía el problema de... Ahora, ya, listo. Ya, listo, ahora sí. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, aquí en lo que es la muestra de sangre, pues también se puede detectar, ¿no? Por eso es que automáticamente, si el médico está sospechando de que existe un infarto, le mandan un examen de sangre, porque sale exactamente esa sustancia, ¿no? Y la última
otra forma de diagnosticar viene a ser la famosa angiografía. ¿Qué significa la angiografía? Miren por dónde ingresa. Viene a ser o consiste en una cánula, en una especie de catéter que va a permitir visualizar cómo es el paso especialmente de la arteria aorta, ¿ya? O sea, va a llegar hasta el corazón. Sí, se hace un corte aquí en la parte femoral, se ingresa con esta cánula y llega hasta el corazón, ¿no? Para poder ver cómo está, si es que está libre o está obstruido. Eso es lo que permite la angiografía. Angiografía permite ver nada más, ¿ya? Miss, Miss, esa Dime. forma angiografía yo le veo dolorosa. No hay posibilidad de meterlo por la boca para poder mirarlo. No, hijo, es a través de la arteria, no es a través de ningún otro conducto. O sea, se hace un pequeño corte de 1 centímetro nada más, chiquitito, se coloca anestesia y es una cánula flexible que va ingresando. Es como que te pongan un catéter endovenoso, nada más. Cuando te ponen el tratamiento endovenoso, no te duele, ¿no? No es como que te pongan una inyección todos los días, no. Queda como una especie de plastiquito dentro. No es doloroso, esto no es doloroso, no es doloroso. Si entra por la arteria, entra, ingresa hasta el corazón. ¿Y eso, Miss, cuánto tiempo dura? Eso durará una media hora, 45 minutos a lo mucho. Pero eso sí tienen que ser en sala de operaciones, ¿no? Ingresa, al paciente se le pone anestesia y pues ingresa esa cánula. Listo. Esa es la forma, hay varias formas de diagnosticar. ¿Y por qué a veces, por qué lo he puesto en ese orden? Así he colocado, ¿no? Porque la primera es el EKG, el electrocardiograma. Si no encuentra nada aquí, si no hay ningún problema, entonces va a lo que es la ecografía, ¿no? Porque a veces se detecta aquí nomás en el EKG. No se detecta en otra forma, en otra prueba. Pero a veces no se detecta, pero la persona se siente mal, ¿no? Entonces le hacen una ecocardiografía, y ahí se puede ver. Y de paso le mandan sus exámenes de sangre. Y esta angiografía es más especializada, ya es para confirmar, para ver qué es lo que está produciendo de repente ese infarto, si es una obstrucción, ¿no? Pero quieren saber a qué nivel. Listo. Entonces, eso viene a ser con respecto al infarto. Ahora pasamos a lo que es la ateroesclerosis. Aquí hay una diferencia. Vamos a ver. Una diferencia. Ajá. Hay dos términos que nosotros tenemos que saber diferenciar. Ya,
Listo. Entonces, en lo que es la ateroesclerosis, primero tenemos que saber dos términos importantes. Lo que es ateroesclerosis, hasta tres inclusive, ¿no? Arteriosclerosis. Miren la diferencia. Y ateroma. ¿Ya? Son tres cosas diferentes que muchas veces las personas se confunden. ¿Ya? Ojo, hay que tener en cuenta esto. Muchas veces, al menos las dos primeras, las toman como si fueran iguales. Y no es así. Atero, ¿de qué viene? Vamos a subrayarlo, a ver. Atero viene, otro color, ajá. Atero significa o viene de ateroma, que significa placa. Atero viene a ser placa. Y esclerosis viene a ser endurecimiento. ¿Ya? Podríamos traducirlo como placas duras, ¿no? O placas que se adhieren. En cambio, la segunda viene a ser arterio, que viene de, eso sí es fácil, Arteria. arteria, muy bien. Y esclerosis, que ya lo acabo de decir. Y esclerosis, que viene a ser endurecimiento. ¿Ya? Entonces es endurecimiento de las arterias, ¿ya ve? Entonces se dan cuenta la diferencia, son dos cosas totalmente diferentes. Ateroesclerosis, que viene a ser formación de placas duras. Arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias. Y ateromas vienen a ser placas, ¿ya? Estos son los ateromas que se vienen acumulando. Muchos de nosotros quizá tenemos ateromas que son pues pequeñitos, ¿no? Que son casi imperceptibles y que de repente la persona ni lo siente, no tiene ninguna manifestación, ¿no? Pero esto se va a ir acumulando a lo largo del tiempo. Es como si fuera una tubería. Ustedes, por ejemplo, en lo que son el caño, los tubos del agua, ven que a medida que va pasando el tiempo se va obstruyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque se queda adherido a las paredes como una especie de sarro, ¿no? Igualito. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que considerar que a veces puede suceder eso, ¿no? Debido a los malos estilos de vida. Y mayormente, ¿de qué son esos ateromas? De grasa, mayormente, ¿no? Vamos a ver, ahora sí, queda claro entonces la diferencia entre los tres, ¿no? ¿O alguna pregunta? Miss, pero tiene que era ateroma. Ateroma viene a ser formación de placa. Gracias, Miss. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué cosa viene a ser entonces la ateroesclerosis? Ateroesclerosis viene a ser enfermedad localizada en las arterias, específicamente en las arterias, caracterizada por la existencia de placas que protruyen en la luz vascular, o sea que se van acumulando dentro de las arterias, ¿no? Y que a lo largo del tiempo puede producir un déficit isquémico,
O sea, va bloqueando. Miren cómo es el proceso. Esto viene a ser, esta primera figura viene a ser una arteria sana, que no tiene ningún problema de acumulación de ateromas. Aquí va evolucionando, ya en una parte se va acumulando lo que es las placas de grasa, ¿no? Bien. Después, miren, en la tercera ya va disminuyendo el espacio. Y por último, aquí se bloquea completamente lo que es la arteria. Y eso no va a permitir que pase la sangre. Y lo demás, todos los tejidos que se encuentran alrededor van a tener problemas isquémicos, o sea, problemas de muerte en los tejidos, porque no hay oxígeno, ¿no? Listo. Bien, vamos a sacar esto de aquí para poder continuar. Ahí está, la etiología, justo lo que vamos a ver. En este caso, vamos a ver cuáles vienen a ser los tipos de ateroma, por qué se produce, ¿no? Por ejemplo, tenemos de forma lipídica, o sea que estos ateromas vienen a ser acumulaciones de grasa, de lípidos y proteínas. ¿Y eso porque es por exceso de estos elementos? Miren aquí, por ejemplo, una persona que tenía molestias en el corazón y justo había acumulación de estos ateromas. Miren, fíjense claramente en el video que voy a poner. Chiquito nomás. Miren, ¿ah? Y se fue. ¿Vieron? A ver, lo voy a volver a repetir esta imagen, ¿ya? Esto es un ecocardiograma justo de un paciente. Miren aquí cómo la aurícula está tan llena de ateromas, ¿no? Miren, aquí se había acumulado y justo con los latidos, la contracción del corazón, miren cómo se desprendió ese ateroma. Miren, nuevamente. ¿Se dan cuenta? Es bastante peligroso, ¿no? Ahí está, nuevamente. Y se ve clarito, se ve clarito. ¿Lo lograron ver? Sí, Miss. Ya ven, entonces, por eso es tan importante cuidar nuestro corazón, ¿no? Otro viene a ser otro tipo de lo que es de ateromas. Puede formarse no por grasa ni proteína, ¿no? Puede ser quizá por trombos de plaquetas. ¿Qué sucede? Que a veces puede suceder que una de las arterias, una de las partes de las arterias, se haya lesionado, ¿no? Haya tenido algún tipo de lesión. Entonces, para evitar que haya una hemorragia, ¿qué células empiezan a juntarse? Empiezan a juntarse lo que es pues las plaquetas, los glóbulos blancos, se acumulan de tal manera, ¿no? Aquí junto con lo que es la fibrina, o sea, se adhieren tanto en gran cantidad para evitar que haya una hemorragia, que lo que ocasionan es que se vaya obstruyendo el paso de la sangre, ¿no? A eso se le conoce como obstrucción. Eso es debido a la acumulación de plaquetas y a la acumulación de leucocitos. Y otro tipo de ateromas puede ser de tipo infeccioso. En algún momento puede ingresar virus a los vasos sanguíneos. Sí, también pueden ingresar, ¿no? Pueden llegar a ingresar. Entonces, puede haber una infección que altera las células
de las arterias y hace también que se empiecen a formar los ateromas. Entonces puede ser de tres tipos. Puede ser de tipo lipídico, los ateromas de tipo lipídico, los de incrustación y los de tipo infeccioso. ¿Ya? Listo. Ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? Mañana continuamos con lo que sigue de aterosclerosis. Por favor, no se olviden. Hagan sus rotafolios para que no tengan errores, para irles corrigiendo, para que no tengan errores. Recuerden que una vez que pasa el día de mañana, ya no recibo ninguna corrección de rotafolio. Ya no corrijo, por si acaso, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, ya no voy a corregir. Si ustedes me lo mandan sábado, domingo, la próxima semana, por favor, corríjalo antes de mi exposición. No, ya no voy a corregir ninguno. Por eso era para hoy día y para mañana las correcciones de sus bosquejos. Yo no les digo de que los tengan ya listos, hechos, finalizados, no, sino que es una revisión previa para poder recomendarles pues cómo es que deben tener su rotafolio, porque el día de su exposición ya viene la calificación final, ya no se cambia nada. Yo hago las correcciones ese día de su exposición, las correcciones de su rotafolio y la nota se queda ahí, ¿ya? Listo, listo chicos, entonces nos encontramos el día de mañana. A ver, ¿alguien más que haya ingresado de repente después a clase? Miss, yo de la Cruz. Ah, ya, de la Cruz, muy bien. ¿Alguien más? Huaraca, ¿se encuentra? Quispe Huaranca. Rivera. Villanueva. Presente, Miss Villanueva. Listo, Villanueva. Vanegas. Sí, Vanegas. Ujú. Listo, muy bien. Listo, chicos, ahora sí. Nos encontramos el día de mañana, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes. Cuídense. Miss, sobre el rotafolio es para mañana, ¿verdad? Así en Sí, borrador. sí, en borrador. Ujú. Ya, Miss. Muy bien. Profesora, mi compañero, le mandamos, Miss? profesora, disculpe, mi compañero Daniel ha mandado un mensaje al grupo, dice que bueno, al chat de Zoom, dice que su audio está malogrado y no puede contestar, pero está presente. Ah, ya, listo. Ya, lo voy a tomar en cuenta. Muy bien, Cabrera, gracias. Dime, Villanueva, ¿algo me estabas? Es que su personal lo vamos a mandar en rotafolio o No, así nos va a pedir usted. no. En el Zoom lo tienen que mostrar el día de mañana, en la clase. Ah, ya. Ya, listo. Listo, En el chicos. grupo, ¿no? Ya, gracias. Listo, muy bien. Cuídense, chicos. Mañana nos encontramos. No se olviden, vayan repasando, vayan estudiando lo del sistema endocrino, que es bastante. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, cuídense.